Estaba triste por no haber besado a nadie en Navidad. Cuando el CEO se acercó, bajó la voz y susurró: «Bésame». El viento frío de diciembre golpeaba los cristales del piso 15 del edificio corporativo en Polanco, mientras Sofía Ramírez tecleaba números en su computadora con una concentración que bordeaba la obsesión. Las luces navideñas de la Ciudad de México parpadeaban a lo lejos, creando un espectáculo de colores que contrastaba con la frialdad de la oficina casi vacía. «Sofía, ya son las 9 de la noche», le dijo Carmen, su compañera de cubículo, mientras se ponía el abrigo. «¿No vas a irte? Mañana es sábado». «Tengo que terminar estos reportes», respondió Sofía sin levantar la vista de la pantalla. «Además, no tengo nada mejor que hacer». Carmen suspiró. Conocía a su amiga lo suficiente como para saber que ese nada mejor que hacer escondía mucho más que una simple preferencia por el trabajo. Desde que Miguel la había dejado en octubre, Sofía se había convertido en una sombra de sí misma, refugiándose en números y balances como si las hojas de cálculo pudieran sanar su corazón roto. «¿Segura que no quieres venir a la posada de mi hermana? Habrá ponche, tamales y parejas por todos lados», completó Sofía con una sonrisa amarga. «Gracias, pero paso». Después de que Carmen se fuera, el silencio de la oficina se volvió ensordecedor. Sofía miró por la ventana hacia las calles llenas de luces navideñas. Reforma brillaba como un río de estrellas, y las familias caminaban por las aceras, abrazadas, compartiendo la calidez que ella tanto añoraba. Su teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de su hermana Laura. «¿Ya conseguiste pareja para la cena de Nochebuena? Mamá pregunta si necesita poner un lugar menos en la mesa». Sofía cerró los ojos con fuerza. Cada emoji de risa se sentía como una pequeña puñalada. No era que su familia fuera cruel, pero la constante preocupación por su estado civil la hacía sentir como si fuera un proyecto de caridad familiar. Tecleó una respuesta rápida. «Todavía no estoy segura si podré ir. El trabajo está pesado». Era mentira. Los reportes podían esperar hasta el lunes. Lo que no podía soportar era otra cena familiar donde tendría que sonreír, mientras sus primos presumían a sus novias y esposas, donde tendría que aguantar las miradas de compasión de sus tías y los comentarios bien intencionados sobre cómo ya encontraría a alguien. A las 10:30 finalmente guardó su trabajo. El edificio estaba prácticamente vacío, solo el personal de seguridad y algunas luces automáticas mantenían vida en los pasillos. Sus pasos resonaban en el mármol mientras se dirigía al elevador. Al llegar al estacionamiento subterráneo, se dio cuenta de que había olvidado sus llaves en el escritorio. Caminó de regreso, maldiciendo en voz baja, cuando escuchó música suave proveniente del piso ejecutivo. ¿Quién más estaría trabajando tan tarde un viernes? Alejandro Mendoza se aflojó la corbata mientras revisaba los contratos esparcidos sobre su escritorio de caoba. Desde la ventana de su oficina en el último piso, toda la ciudad se extendía como un mapa luminoso. Había enviado a su asistente a casa horas atrás, pero él no podía concentrarse en nada que no fuera trabajo. La verdad era que las fechas navideñas lo ponían melancólico. 32 años, un patrimonio que la mayoría solo podía soñar, una empresa próspera, y sin embargo, cenaba solo la mayoría de las noches. Sus padres habían muerto en un accidente hace 5 años, y desde entonces las fiestas se habían convertido en recordatorios dolorosos de todo lo que había perdido. Se levantó para servirse otro café cuando escuchó el ping del elevador. ¿Quién podría ser a esta hora? Los guardias de seguridad tenían instrucciones de no subir al piso ejecutivo sin autorización. Caminó hacia la recepción y se asomó discretamente. Sofía Ramírez estaba buscando algo en su escritorio, claramente frustrada. La luz tenue del pasillo creaba un halo alrededor de su cabello castaño, que llevaba recogido en una coleta despeinada después del largo día de trabajo. Alejandro la había notado desde hace meses, no solo por su excepcional trabajo en el departamento de contabilidad, sino por algo más sutil, la forma en que se concentraba completamente en sus tareas, como si el mundo exterior no existiera. Había algo en su determinación que lo intrigaba, una fortaleza silenciosa que contrastaba con la vulnerabilidad que a veces veía en sus ojos cuando pensaba que nadie la observaba. ¿Necesita ayuda?, preguntó, saliendo de las sombras. Sofía saltó del susto, tirando un lapicero que rodó por el suelo.
Señor Mendoza, no sabía que... Lo siento, olvidé mis llaves y... No se preocupe, dijo él agachándose para recoger el lapicero. Yo también me quedé trabajando tarde. Por primera vez en meses, Alejandro la vio de cerca. Sofía tenía ojeras que hablaban de noches de poco sueño, y sus ojos marrones reflejaban una tristeza que él reconocía muy bien. Era la misma que veía en su propio espejo cada mañana. ¿Las encontró?, preguntó refiriéndose a las llaves. Sí, aquí están, dijo ella sosteniéndolas con una sonrisa forzada. Ya me iba. Sofía, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo al usar su nombre de pila. ¿Está todo bien? La he visto trabajando muchas horas extra últimamente. Ella se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera decidiendo si responder con honestidad o con la respuesta automática que daba a todo el mundo. Solo me gusta mantenerme ocupada, señor Mendoza. Las fiestas navideñas pueden ser intensas. Algo en su tono le dijo que había mucho más detrás de esas palabras. Alejandro sintió un impulso inexplicable de extender la conversación, de conocer la historia detrás de esa tristeza que reconocía tan bien. ¿Le gustaría tomar un café? Acabo de hacer uno fresco, dijo, señalando hacia su oficina. A menos que tenga prisa por llegar a casa. Sofía lo miró sorprendida. El CEO de la empresa la estaba invitando a tomar café a las 11 de la noche. Era una situación completamente improbable, casi surreal. Yo no quiero molestarlo. No es molestia, dijo él con una sonrisa que ella nunca había visto en las reuniones formales. Además, parece que ambos estamos evitando ir a casa por alguna razón. La oficina de Alejandro era impresionante. Ventanales del piso al techo, muebles de diseño italiano y una vista panorámica de la Ciudad de México que quitaba el aliento. Pero lo que más sorprendió a Sofía fue lo personal que se sentía el espacio. Había fotografías familiares en un rincón, libros que claramente había leído y una guitarra acústica apoyada contra la pared. ¿Toca guitarra?, preguntó Sofía, aceptando la taza de café humeante que él le ofrecía. Era algo que hacía con mi padre, respondió Alejandro, siguiendo su mirada. Ya no tanto, pero a veces, cuando no puedo dormir. Se sentaron en los sillones de cuero frente a la ventana. Abajo, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, y el tráfico nocturno creaba ríos de luz rojiza y blanca que se movían lentamente por las avenidas. «Es hermosa la vista», murmuró Sofía, tomando un sorbo de café. Estaba perfectamente preparado, no como el café aguado de la máquina del piso 15. «A veces me quedo aquí solo para mirarla», admitió Alejandro. «Especialmente en esta época del año. Todo se ve más brillante, pero también más solitario». Sofía lo miró de reojo. No esperaba esa honestidad de alguien que siempre parecía tenerlo todo bajo control en las juntas ejecutivas. El Alejandro Mendoza que conocía era seguro, decidido, casi intimidante. Este hombre que tenía enfrente parecía más humano, más real. «No pensé que alguien como usted se sintiera solo», dijo ella, y luego se sonrojó. «Perdón, no quise ser irrespetuosa». «¿Alguien como yo?», preguntó él con curiosidad genuina. «Bueno, usted tiene todo: éxito, dinero, respeto. Probablemente tiene mujeres haciendo fila para salir con usted». Alejandro soltó una risa amarga. «El dinero no compra compañía genuina, Sofía, y el éxito profesional no llena una mesa vacía en Nochebuena». Hubo un silencio cómodo entre ellos. Afuera, los mariachis de alguna posada lejana creaban una melodía nostálgica que se colaba por los cristales. «¿Por eso trabaja tan tarde?», preguntó él. «¿Para evitar las mesas vacías?». Sofía sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Tal vez era el café, tal vez era la hora, o tal vez era la forma en que él la miraba sin juicio alguno, pero las palabras comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. «Mi novio me dejó en octubre, 3 años juntos, y un día simplemente me dijo que se había enamorado de alguien más. Mi familia no deja de preguntarme cuándo voy a rehacer mi vida. Mis amigas están todas en relaciones felices, y yo no he besado a nadie desde entonces. Ni siquiera en Año Nuevo ni en mi cumpleaños. Y ahora se acerca Navidad y...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que acababa de confesarle sus problemas más íntimos al CEO de la empresa. «Dios mío, no sé por qué le estoy contando esto. Debe pensar que estoy loca».
No pienso eso, dijo él con suavidad. Pienso que es humana y que Miguel era un idiota. Sofía lo miró sorprendida. ¿Conoce el nombre de mi ex? Alejandro se dio cuenta de su error. No podía decirle que había leído su expediente personal después de que empezó a notar su cambio de comportamiento en octubre. En cambio, sonrió con picardía. Digamos que en una empresa de este tamaño, algunas historias circulan. Además, cualquier hombre que deje ir a una mujer como usted claramente no sabe lo que tenía. Una semana después, la azotea del edificio corporativo se había transformado en un paraíso navideño. Luces doradas colgaban como cascadas luminosas entre los árboles en macetas. Mesas redondas cubiertas con manteles rojos y dorados se distribuían por todo el espacio, y una vista impresionante del zócalo iluminado servía como telón de fondo perfecto para la fiesta anual de la empresa. Sofía se alisó el vestido negro que había escogido después de cambiar de opinión 5 veces. Era elegante pero conservador, apropiado para una fiesta de trabajo, aunque Carmen había insistido en que se pusiera los aretes de perlas que su abuela le había regalado. «Te ves hermosa», le dijo Carmen, quien había llegado del brazo de su novio David. «Y no me digas que no, porque es verdad». El mariachi contratado para la ocasión tocaba las mañanitas, mientras los empleados se servían ponche navideño, tamales oaxaqueños y chiles en nogada en las estaciones de comida distribuidas por la terraza. El ambiente era festivo, lleno de risas y conversaciones animadas. Sofía se quedó cerca de la mesa de postres, observando a sus compañeros de trabajo interactuar en un ambiente más relajado del habitual. Las secretarias bailaban con los contadores, los gerentes bromeaban con los analistas, y por un momento las jerarquías laborales parecían haberse difuminado. «¿No baila?», preguntó una voz familiar detrás de ella. Se giró para encontrar a Alejandro, quien se veía increíblemente guapo con un traje gris oscuro y una corbata azul marino que hacía resaltar sus ojos. Llevaba una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa que hizo que el estómago de Sofía diera un vuelco. «No soy muy buena bailando», mintió ella. La verdad era que Miguel solía decir que bailaba como tabla y desde entonces había perdido la confianza. «Eso es difícil de creer», dijo él, extendiendo su mano. «¿Me concede una pieza? Es tradición que el CEO baile al menos una vez con cada departamento, y creo que contabilidad ha sido muy descuidado esta noche». Sofía miró alrededor. Varios empleados los observaban discretamente, curiosos por ver la interacción entre el jefe y una de las contadoras. Sabía que rechazarlo sería grosero, pero aceptar significaba exponerse a hacer el ridículo. «Señor Mendoza, yo realmente no...» «Alejandro», la corrigió él suavemente, «y prometo no juzgar sus habilidades de baile si usted no juzga las mías». La banda comenzó a tocar «Bésame mucho», y Sofía sintió que el universo se burlaba de ella. «¿En serio? ¿Esa canción justo ahora?» Finalmente, tomó su mano. Era cálida y firme, y la condujo hacia la pequeña pista de baile que se había formado naturalmente en el centro de la terraza. Otras parejas se unieron, creando un ambiente íntimo bajo las estrellas de la ciudad. Alejandro la tomó por la cintura con respeto, manteniendo una distancia apropiada, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia. Algo masculino y sofisticado que le aceleró el pulso. «Relájese», le murmuró al oído mientras comenzaban a moverse al ritmo de la música. «Solo somos 2 personas bailando en una noche hermosa». Pero Sofía no podía relajarse. Estar tan cerca de él, sentir su mano en su espalda, ver cómo la miraba con esos ojos que parecían ver directamente a su alma. Todo era demasiado intenso. No había estado tan cerca de un hombre desde Miguel, y definitivamente nunca había sentido esta electricidad con su exnovio. «¿En qué piensa?», preguntó Alejandro notando su tensión. «En que esto es muy extraño», admitió ella. «Hace una semana estaba llorando en mi escritorio, y ahora estoy bailando con mi jefe en una azotea. ¿Y eso es malo?». Sofía lo miró a los ojos. Había algo diferente en su expresión, algo que no había visto durante su conversación nocturna en la oficina. Era más intenso, más personal. «No lo sé», susurró. «No sé qué pensar de nada últimamente». La canción llegó a su fin, pero ninguno de los dos se separó inmediatamente. Se quedaron ahí, mirándose en medio de la pista de baile,
mientras las luces navideñas creaban un halo dorado a su alrededor y el murmullo de la fiesta se desvanecía en el fondo. ¿Quiere tomar algo de aire?, preguntó Alejandro señalando hacia una zona más tranquila de la terraza, alejada del bullicio de la fiesta. Sofía asintió, todavía sintiéndose mareada por la proximidad del baile. Caminaron hacia el borde de la azotea, donde una baranda de cristal ofrecía una vista espectacular del centro histórico. Abajo, las luces del zócalo creaban un espectáculo navideño que competía con las estrellas del cielo. «Mire eso», dijo Alejandro, señalando hacia la Catedral Metropolitana, cuyas torres se alzaban majestuosas contra el cielo nocturno. «Mi padre solía traerme aquí cuando era niño. Decía que la Ciudad de México era la más hermosa del mundo durante Navidad». «¿Solía?», preguntó Sofía con delicadeza, recordando la guitarra en su oficina y cómo había hablado de su padre en pasado. «Murió hace 5 años, junto con mi madre. Accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Iban a pasar Nochebuena en casa de mi tía». Sofía sintió un nudo en el estómago. De repente, la soledad que había percibido en él la otra noche cobraba sentido completo. «Lo siento mucho», murmuró. «No tenía idea». «No es algo que comparta en las juntas de directorio», dijo él con una sonrisa triste. «Pero desde entonces, las fiestas navideñas han sido complicadas. Por eso trabajo tanto en esta época. Es más fácil que enfrentar casas vacías y tradiciones rotas». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. A lo lejos, los mariachis habían comenzado a tocar Nochecita, y el sonido melancólico se mezclaba con el murmullo de la ciudad. «¿Sabe qué es lo más extraño?», dijo Sofía de repente. «Miguel me dejó justo cuando comenzaba a planear nuestra primera Navidad viviendo juntos. Había comprado adornos navideños, tenía listas de regalos para su familia, incluso había apartado un pavo en el supermercado. Cuando me dejó tuve que cancelar todo. Fue como si hubiera estado preparándome para una vida que nunca iba a existir». «¿Qué hizo con los adornos?», preguntó Alejandro. «Los guardé en una caja. Están en el closet de mi departamento, junto con todos los planes que nunca se cumplieron». Alejandro se giró hacia ella, estudiando su perfil mientras ella miraba hacia la ciudad. Había algo en Sofía que lo tranquilizaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Era inteligente, trabajadora, hermosa de una manera sutil y natural, pero más que eso, había una fortaleza en ella que admiraba profundamente. «Sofía», dijo su nombre como si fuera la primera vez. «¿Puedo preguntarle algo personal?». Ella lo miró, sorprendida por el tono serio de su voz. «¿Más personal que lo que ya nos hemos contado? ¿Realmente cree que no vale la pena porque Miguel la dejó?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Sofía sintió que todas sus inseguridades salían a la superficie de una vez. «¿Qué quiere decir?». «La he observado estos meses, Sofía. La forma en que se esconde detrás del trabajo, como si fuera invisible. Pero no lo es. Es brillante, dedicada, hermosa, y cualquier hombre que no vea eso está ciego». «Usted no me conoce realmente», protestó ella sintiéndose vulnerable. «Solo me ha visto trabajar». «Conozco suficiente», dijo él, acercándose un paso. «Conozco a alguien que se queda hasta tarde para ayudar a sus compañeros con reportes complicados. Conozco a alguien que encontró un error de 3 millones de pesos en el presupuesto del tercer trimestre y salvó a la empresa de un problema serio. Conozco a alguien que le envía flores a Carmen cuando está enferma, aunque piense que nadie se da cuenta». Sofía lo miró con incredulidad. «¿Cómo sabe todo eso?». «Porque presto atención a las personas que importan». Las palabras de Alejandro flotaron en el aire entre ellos como una confesión silenciosa. Sofía sintió que el mundo se había reducido a ese pequeño rincón de la terraza, donde solo existían ellos dos, las luces de la ciudad y el sonido distante de la música. «Señor Mendoza», comenzó ella. «Alejandro», la corrigió nuevamente, pero esta vez su voz sonaba diferente, más intensa. «Alejandro», repitió ella sintiendo cómo el nombre se deslizaba por su lengua. «No sé qué está pasando aquí, pero esto no puede... Nosotros no podemos... ¿Por qué no?». La simplicidad de la pregunta la desarboló. Había 1000 razones. Él era su jefe, ella era empleada suya, las diferencias sociales, las complicaciones laborales, los chismes de oficina. «Porque es complicado», fue todo lo que logró decir. «Lo mejor en la vida suele serlo».
Alejandro se acercó otro paso, y ahora Sofía podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que su cabello se curvaba ligeramente en la frente, la intensidad de su mirada que parecía atravesarla completamente. Sofía, desde hace meses he querido acercarme a usted, pero no sabía cómo. La diferencia de nuestros puestos, las complicaciones. Pero esta noche, viendo cómo baila, cómo sonríe cuando cree que nadie la mira, cómo la luz de las velas hace que sus ojos brillen. «No diga eso», susurró ella. «No me diga cosas hermosas, si no va a... ¿Si no voy a qué?», preguntó él, levantando su mano para tocar suavemente su mejilla. El contacto envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Sofía. Hacía tanto tiempo que nadie la tocaba con esa ternura, que nadie la miraba como si fuera preciosa. «Si no va a besarme», terminó la frase en un susurro apenas audible. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Su pulgar trazó una línea suave sobre su pómulo y ella se inclinó instintivamente hacia su toque. «¿Eso es lo que quiere?», preguntó él, su voz ronca. «¿Que la bese?». Sofía cerró los ojos. Todas las voces en su cabeza le decían que era una locura, que esto era su jefe, que mañana todo sería diferente y complicado. Pero también estaba la otra voz, la que había estado silenciada durante meses, la que le decía que se merecía sentirse deseada, que se merecía que alguien la mirara como Alejandro la estaba mirando en ese momento. «Sí», exhaló finalmente. «Sí, quiero que me bese». Alejandro no necesitó más invitación. Se acercó lentamente, dándole tiempo de cambiar de opinión, pero Sofía no se movió. En cambio, alzó la cara hacia él, cerrando los ojos cuando sintió su respiración contra sus labios. El primer contacto fue suave, tentativo, como si estuviera preguntando permiso. Pero cuando Sofía respondió, presionando sus labios contra los de él, algo se liberó entre ambos. El beso se profundizó, y ella sintió como todas las tensiones y tristezas de los últimos meses se desvanecían. Sus brazos se enrollaron alrededor del cuello de él, y Alejandro la atrajo hacia su cuerpo, como si quisiera protegerla del mundo entero. El beso era todo lo que Sofía había olvidado que podía ser: pasión, ternura, promesa y refugio, todo envuelto en un momento que parecía suspendido en el tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Sofía mantuvo los ojos cerrados un momento más, saboreando la sensación, sintiendo cómo sus labios todavía hormigueaban del contacto. «Abra los ojos», le pidió él suavemente. Cuando lo hizo, encontró a Alejandro sonriéndole con una ternura que la desarboló completamente. «¿Ya no está triste por no haber besado a nadie en Navidad?», preguntó él con un toque de humor en la voz. Sofía se rió, una risa genuina que no había salido de ella en meses. «Creo que este año va a ser diferente», admitió, sintiendo cómo algo nuevo y esperanzador florecía en su pecho. Alejandro la tomó de la mano, entrelazando sus dedos. «¿Quiere bailar otra vez?», preguntó. Esta vez, sin preocuparse por lo que piensen los demás. Sofía miró hacia la fiesta, donde sus compañeros seguían disfrutando, ajenos al momento que acababa de cambiar todo entre ella y el hombre que tenía enfrente. «Sí», dijo con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Me encantaría». Sofía despertó el sábado por la mañana con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en meses, no se sentía pesada al abrir los ojos. La luz del sol se filtraba por las cortinas de su pequeño departamento en la Condesa, y en lugar del vacío habitual, había algo parecido a la esperanza burbujeando en su interior. Se tocó los labios inconscientemente, recordando el beso de la noche anterior. No había sido un sueño. Alejandro Mendoza, el CEO de la empresa, la había besado bajo las estrellas de la Ciudad de México y había sido el beso más perfecto de su vida. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de un número que no reconocía. «Buenos días, Sofía. Espero que haya dormido bien. ¿Le gustaría desayunar conmigo? Conozco un lugar tranquilo en Coyoacán donde hacen el mejor café de olla de la ciudad. Alejandro». Sofía se incorporó de golpe en la cama, completamente despierta. ¿Cómo había conseguido su número? Y le estaba pidiendo una cita. ¿Un sábado por la mañana? Sus manos temblaron mientras escribía y borraba la respuesta varias veces. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Era muy atrevido aceptar? ¿Era muy tonto rechazarlo? Finalmente escribió: «Buenos días. Me encantaría, pero...».
¿No es esto complicado? La respuesta llegó casi inmediatamente. Todo lo que vale la pena lo es. ¿La recojo en 1 hora? Y tranquila, nadie nos conoce en Coyoacán. Sofía sonrió al ver el emoji. Era extraño ver al serio CEO usando emoticones, pero le gustaba este lado más relajado de él. Está bien, le envío mi dirección. 1 hora después, Sofía esperaba nerviosa en la entrada de su edificio, vestida con jeans oscuros, una blusa blanca y una chaqueta de mezclilla. Se había cambiado 3 veces antes de decidirse por algo casual pero lindo. Un BMW negro se detuvo frente al edificio y Alejandro bajó para abrirle la puerta. Llevaba jeans, una camisa azul clara sin corbata y lentes de sol. Se veía completamente diferente al ejecutivo de traje que conocía. Más joven, más accesible, increíblemente atractivo. «Se ve hermosa», le dijo mientras le abría la puerta del copiloto. «Gracias», respondió ella sonrojándose. «Usted también se ve diferente, más relajado. Los fines de semana trato de ser una persona normal», dijo él mientras se dirigían hacia Coyoacán. «Bueno, tan normal como puedo serlo». El trayecto fue cómodo, con música suave de fondo y una conversación fluida sobre todo y nada. Alejandro le contó sobre su afición por explorar cafeterías escondidas en la ciudad, y Sofía compartió su amor secreto por los mercados de pulgas y las librerías de segunda mano. «Hay algo que debo confesarle», dijo él mientras se estacionaba cerca de la Plaza Hidalgo. «Conseguí su número del archivo de recursos humanos. ¿Eso no es abuso de poder?», preguntó ella con una sonrisa traviesa. «Completamente», admitió él. «¿Me perdona? Depende de qué tan bueno esté el café de olla». El café, la casa del café de olla, era exactamente como Alejandro había prometido. Un lugar pequeño y acogedor, lleno de plantas colgantes, mesas de madera desgastada y el aroma inconfundible de canela y piloncillo flotando en el aire. Era el tipo de lugar al que nunca habría ido con Miguel, quien prefería las cadenas internacionales y los ambientes más sofisticados. Se sentaron en una mesa junto a la ventana que daba a un pequeño patio interior lleno de bugambilias moradas. Alejandro había tenido razón sobre la discreción. Aquí era solo otro cliente más, no el poderoso CEO que todos conocían en Polanco. «Entonces», dijo Sofía, después de que les sirvieran café humeante en jarros de barro y un plato de pan dulce recién horneado. «¿Hace esto seguido? ¿Invitar a empleadas a desayunar?» «Nunca», respondió él sin dudar. «De hecho, tengo una regla estricta sobre no mezclar lo personal con lo profesional». «¿Y qué pasó con esa regla?». Alejandro tomó un sorbo de café, considerando su respuesta cuidadosamente. «Usted pasó», dijo finalmente. «Durante meses traté de convencerme de que era solo admiración profesional, que simplemente respetaba su trabajo. Pero la noche que la encontré en la oficina, cuando me contó sobre Miguel y sobre cómo se sentía, no pude seguir fingiendo que era solo curiosidad». Sofía sintió mariposas en el estómago. Era surreal estar sentada aquí, escuchando al hombre más poderoso de la empresa confesarle que había estado pensando en ella durante meses. «¿No le preocupa lo que pueda pasar en el trabajo?», preguntó. «Los chismes, las complicaciones. Me preocupa más lo que pueda pasar si no exploro esto que hay entre nosotros», dijo él inclinándose hacia adelante. «Sofía, tengo 32 años. He construido una empresa exitosa. Tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero nunca había sentido lo que sentí anoche cuando la besé». «¿Qué sintió?», preguntó ella en voz baja. «Paz», respondió él inmediatamente. «Por primera vez en años sentí que todo tenía sentido, como si hubiera estado esperando ese momento sin saberlo». Sofía bajó la mirada hacia su café, sintiendo cómo las emociones se agolpaban en su pecho. Parte de ella quería lanzarse de cabeza a lo que fuera que estuviera sucediendo entre ellos, pero otra parte, la que había sido herida por Miguel, le gritaba que fuera cautelosa. «Tengo miedo», admitió finalmente. «No solo por el trabajo, sino porque... ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si es solo la novedad o la emoción de lo prohibido y después se aburre de mí como Miguel?» Alejandro extendió su mano a través de la mesa y cubrió la de ella. Miguel era un idiota que no supo valorar lo que tenía. «Pero yo no soy Miguel, Sofía. No hago nada a la ligera, especialmente cuando se trata de algo tan importante como esto». «¿Esto es importante para usted?». «Usted es importante para mí», la corrigió.
Y no sé exactamente qué va a pasar, pero sí sé que quiero averiguarlo. ¿No se merece darse una oportunidad de ser feliz? Sofía miró sus manos entrelazadas sobre la mesa. Los dedos de él eran largos y seguros, y su toque la calmaba de una manera que no había experimentado antes. Mi hermana va a pensar que me volví loca, dijo con una risa nerviosa. ¿Qué? ¿El CEO? ¿En serio, Sofía? ¿Y qué piensa usted? ¿Se volvió loca? Sofía levantó la mirada hacia él, viendo la esperanza y la vulnerabilidad en sus ojos. Este no era el ejecutivo intimidante de las juntas. Era un hombre que había perdido a sus padres, que pasaba las navidades solo, que tocaba guitarra cuando no podía dormir y que por alguna razón inexplicable había fijado su atención en ella. Tal vez, admitió con una sonrisa, pero creo que es hora de que haga algo loco por una vez en mi vida. La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue tan brillante que iluminó todo el café. Entonces, ¿está dispuesta a ver qué pasa? Sí, dijo ella, sintiendo cómo una nueva valentía crecía dentro de su pecho, pero con algunas condiciones, las que quiera. En el trabajo somos profesionales. Nada de tratamiento especial, nada de miradas significativas en las reuniones. Y si esto no funciona, no puede afectar mi empleo. Completamente de acuerdo, dijo él. ¿Algo más? Vamos despacio. No sé cómo hacer esto de salir con mi jefe, así que necesito tiempo para acostumbrarme. Todo el tiempo que necesite, prometió él. ¿Quiere empezar por terminar este desayuno y luego dar un paseo por Coyoacán? Puedo mostrarle mi librería favorita. La librería El Rincón de los Sueños era un tesoro escondido en las calles empedradas de Coyoacán. 2 pisos de libros que se alzaban desde el suelo hasta el techo, escaleras de madera que crujían bajo los pies, y el olor inconfundible a papel viejo y conocimiento acumulado. Sofía se sintió inmediatamente en casa. ¿Cómo encontró este lugar?, preguntó mientras recorrían los pasillos estrechos entre las estanterías. Mi madre me traía aquí cuando era niño, respondió Alejandro, tocando suavemente el lomo de un libro de poesía. Decía que una persona que no lee es una persona que no sueña, y que un hombre que no sueña no puede construir nada que valga la pena. Sofía observó cómo sus dedos se deslizaban por los títulos con familiaridad. Había algo íntimo en la forma en que se movía por ese espacio, como si cada rincón guardara memorias preciosas. ¿Qué tipo de libros le gustan?, preguntó ella. De todo un poco. Biografías de empresarios, filosofía, pero también novelas. García Márquez, Fuentes, Isabel Allende. Se detuvo frente a una sección de poesía. Y poesía, especialmente Octavio Paz. ¿Poesía? Sofía no pudo ocultar su sorpresa. No me imagino al CEO leyendo versos de amor. Alejandro se rió, tomando un libro delgado del estante. Amar es combatir. Si 2 se besan, el mundo cambia, recitó de memoria. Paz entendía que el amor real requiere valentía. Sofía sintió cómo algo se movía en su pecho al escucharlo recitar. Había una pasión en su voz que nunca había escuchado en las salas de juntas, una profundidad que la hacía ver al hombre detrás del título ejecutivo. ¿También escribe?, preguntó, recordando la guitarra en su oficina. Algunas veces. Más bien son pensamientos sueltos, nada serio. Se movieron hacia la sección de novelas y Sofía se detuvo frente a los clásicos latinoamericanos. Tomó un ejemplar gastado de 100 años de soledad y lo abrió al azar. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla, leyó en voz alta. Ese es uno de mis párrafos favoritos, dijo Alejandro, acercándose hasta que pudo oler su perfume sutil. ¿Lee mucho García Márquez? Era el autor favorito de mi abuelo. Solía leerme fragmentos cuando era niña, aunque no entendía nada. Decía que algún día, cuando me enamorara de verdad, entendería por qué los personajes hacían locuras por amor. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando entre ellos. Sofía se dio cuenta de lo que acababa de decir y se sonrojó. No quise decir que... No estoy diciendo que... ¿Qué? ¿Qué se está enamorando?, preguntó él con una sonrisa traviesa. No, es decir, no sé... Es muy pronto para... Se trabó con las palabras, sintiéndose como una adolescente. Alejandro se acercó más, hasta que quedaron a pocos centímetros uno del otro entre las estanterías polvorientas. Sofía,
Está bien no saber qué está sintiendo. Yo tampoco lo sé exactamente. Pero sí sé que cuando está cerca, el mundo se siente menos complicado. Antes de que ella pudiera responder, el dueño de la librería, un hombre mayor con barba blanca y lentes redondos, apareció al final del pasillo. «Alejandro», exclamó con cariño. «Hacía meses que no venías, muchacho». «Don Roberto». Alejandro se alejó de Sofía para saludar al anciano. «He estado muy ocupado con el trabajo. Quiero presentarle a Sofía». «Un placer, señorita», dijo don Roberto, tomando la mano de Sofía con gentileza. «Cualquier amiga de Alejandro es bienvenida aquí. ¿Saben qué? Acaba de llegar una nueva edición de Pedro Páramo. Alejandro, sé que te gusta regalar libros a las personas especiales». Sofía vio cómo Alejandro se sonrojaba ligeramente. «Don Roberto tiene muy buena memoria», murmuró. «¿Le gusta regalar libros?», preguntó Sofía, divertida por descubrir esta faceta sentimental de él. «Es mi forma de conectar con las personas que me importan», admitió. «Los libros dicen cosas que a veces uno no puede expresar con palabras propias». Salieron de la librería 2 horas después, cargando una bolsa pequeña con Pedro Páramo y un libro de poemas de Jaime Sabines que Sofía había elegido para Alejandro. La tarde había caído sobre Coyoacán, pintando las calles empedradas de tonos dorados y naranjas. «¿Tiene hambre?», preguntó Alejandro mientras caminaban por la plaza principal. «Conozco un lugar que hace los mejores tacos de cochinita pibil de la ciudad». «¿También conoce los mejores tacos? ¿Hay algo que no sepa sobre la Ciudad de México?» «He vivido aquí toda mi vida», dijo él, «pero la he estado explorando con ojos nuevos desde que la conozco a usted». Se sentaron en una pequeña fonda familiar donde el olor a achiote y naranja agria llenaba el aire. Alejandro pidió por los dos sin consultar el menú, claramente familiarizado con el lugar. La mesera, una señora mayor con delantal floreado, lo saludó como si fuera un cliente regular. «¿Viene aquí seguido?», preguntó Sofía. «Los domingos, después de visitar a mis padres», respondió él, y luego se dio cuenta de lo que había dicho. «Al cementerio, me refiero. Los visito cada domingo». Sofía sintió una punzada en el pecho. La imagen de Alejandro solo en un cementerio todos los domingos la conmovió profundamente. «¿Les cuenta sobre su semana?». «Sí», admitió él. «Sé que suena ridículo, pero…». «No suena ridículo para nada», lo interrumpió ella. «Suena como algo que haría alguien que amaba mucho a sus padres». Los tacos llegaron y comieron en un silencio cómodo, observando a las familias que pasaban por la plaza. Niños jugando a las escondidas entre las bancas, abuelos vendiendo globos de colores, parejas jóvenes tomadas de la mano. «¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Sofía de repente. «¿Qué cosa?». «Hace 24 horas pensaba que iba a pasar otra Navidad triste y sola. Y ahora estoy aquí, con usted, sintiéndome más feliz de lo que me he sentido en meses». Alejandro dejó su taco y la miró intensamente. «¿Feliz?». «Sí», admitió ella. Asustada, confundida, pero definitivamente feliz. Es como si hubiera estado dormida y apenas estuviera despertando. «Yo siento lo mismo», confesó él. «Como si los últimos 5 años hubiera estado viviendo en automático y de repente todo tiene color otra vez». El sol se había ocultado completamente y las luces navideñas del centro de Coyoacán comenzaron a parpadear, creando una atmósfera mágica. Alejandro pagó la cuenta y caminaron de regreso hacia el auto. «Hay algo que quiero preguntarle», dijo él cuando llegaron al BMW. «La fiesta navideña de la empresa es solo el comienzo. La semana que viene hay varias celebraciones, la cena de fin de año, el intercambio de regalos del departamento. ¿Le gustaría acompañarme? No como mi empleada, sino como… ¿Mi cita?». Sofía sintió cómo se le aceleraba el pulso. Era una cosa tener una cita secreta en Coyoacán, pero aparecer públicamente como la pareja del CEO era otra completamente diferente. «Alejandro, eso sería como anunciarlo oficialmente. Todo el mundo se daría cuenta. ¿Y eso la molesta?». Sofía pensó en Carmen, en los chismes de oficina, en las miradas de sus compañeros, en las preguntas incómodas. Pero luego pensó en cómo se había sentido durante todo el día. Viva, valorada, llena de posibilidades. «¿Me promete algo?», preguntó ella. «Lo que sea. Prometa que, sin importar lo que pase entre nosotros, no va a cambiar su opinión sobre mi trabajo. Que me va a seguir viendo como la contadora competente que era antes de todo esto. Se lo prometo».
dijo él solemnemente. Pero Sofía, nunca la he visto solo como una empleada. La he visto como una mujer excepcional desde el primer día. Sofía respiró profundamente, sintiendo cómo todas sus defensas se desmoronaban. Por primera vez en mucho tiempo, quería ser valiente. «Está bien», dijo finalmente. «Me encantaría ser su cita para las fiestas navideñas». La sonrisa que Alejandro le regaló valió todos los riesgos del mundo. ¿Significa eso que oficialmente ya no está triste por no haber besado a nadie en Navidad? Definitivamente no, respondió ella, riéndose. Pero ahora tengo un problema nuevo. ¿Cuál? Que quiero que me bese otra vez. Alejandro no necesitó que se lo pidiera 2 veces. La atrajo hacia él en el estacionamiento silencioso, bajo las estrellas de Coyoacán, y la besó como si quisiera borrar todos los besos tristes que había recibido antes de él. Cuando se separaron, Sofía supo que su vida había cambiado para siempre. Esta Navidad iba a ser completamente diferente a todas las anteriores, y por primera vez en meses, eso no la asustaba. Una semana después, Sofía se miraba en el espejo de su habitación por 10ª vez, ajustándose el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Era elegante, pero no ostentoso, con un escote discreto y una falda que llegaba hasta la rodilla. Carmen había insistido en acompañarla de compras y elegir algo que fuera apropiado para una cena ejecutiva, pero lo suficientemente hermoso para conquistar corazones. ¿Estás segura de esto?, se preguntó a sí misma en voz alta, retocándose el labial por última vez. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. «Estoy abajo, se va a ver hermosa como siempre». Sofía sonrió, sintiendo cómo los nervios se mezclaban con la emoción. Durante la semana, habían mantenido la profesionalidad absoluta en la oficina, pero habían intercambiado mensajes todas las noches, compartiendo detalles de sus días, pensamientos aleatorios y una intimidad que crecía con cada conversación. Bajó al vestíbulo de su edificio y lo encontró esperándola junto a su auto, vestido con un smoking negro que lo hacía lucir como una estrella de cine. Cuando la vio, su expresión cambió completamente. «Sofía», murmuró, acercándose para tomar su mano. «Está absolutamente radiante». «¿No es demasiado?», preguntó ella insegura. «No estoy acostumbrada a este tipo de eventos». «Es perfecta», le aseguró, besando suavemente su mano. «Y no se preocupe por los eventos. Vamos a divertirnos, y si alguien se atreve a hacer un comentario inapropiado, tendrá que vérselas conmigo». El Hotel St. Regis en Polanco había sido transformado en un paraíso invernal. Luces blancas colgaban del techo como estrellas caídas. Mesas redondas cubiertas con manteles dorados se distribuían por el elegante salón, y un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica desde un pequeño escenario. Cuando entraron tomados de la mano, Sofía sintió cómo todas las conversaciones se pausaron momentáneamente. Los empleados de la empresa estaban ahí con sus parejas, pero era obvio que nadie esperaba ver al CEO de la mano con la contadora del departamento de finanzas. «¿Está bien?», susurró Alejandro sintiendo cómo se tensaba a su lado. «Sí», respondió ella irguiéndose. «Solo necesito un momento para acostumbrarme a ser el centro de atención». Carmen fue la primera en acercarse, con una expresión de shock absoluto en la cara. «Sofía, tú y el señor Mendoza», balbuceó. «Carmen, me gustaría presentarte oficialmente a Alejandro. Alejandro, esta es Carmen, mi mejor amiga en la empresa y la razón por la que no me volví loca durante la crisis de octubre». «Un placer conocerla formalmente, Carmen», dijo Alejandro con su sonrisa más encantadora. «Sofía habla mucho de usted. Gracias por cuidar tan bien de ella». Carmen miró entre los dos con una mezcla de incredulidad y alegría. «Esto es... ¡wow! Sofía, después necesito que me cuentes todo». La noche progresó con sorprendente facilidad. Alejandro se movía por el salón con Sofía del brazo, presentándola a los directivos como Sofía Ramírez, una de las mentes más brillantes de nuestro departamento de finanzas. No como su empleada, no como su subordinada, sino como su igual. Durante la cena, sentados en la mesa principal junto a los otros ejecutivos y sus parejas, Sofía se dio cuenta de algo. Encajaba. No se sentía fuera de lugar entre conversaciones sobre viajes internacionales, inversiones y arte. Tenía sus propias opiniones, su propia inteligencia,
y Alejandro la incluía naturalmente en cada intercambio. Sofía encontró un error significativo en nuestros reportes del tercer trimestre que nos ahorró una considerable pérdida, contó Alejandro cuando el director financiero preguntó cómo se habían conocido. Su atención al detalle es extraordinaria. ¿Y cómo pasaron de ser colegas a esto?, preguntó la esposa del director de marketing con curiosidad genuina. Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice. Digamos que a veces las mejores cosas suceden cuando menos las esperas, respondió Sofía, especialmente durante la temporada navideña. Después de la cena, cuando los discursos oficiales habían terminado y la música se había vuelto más suave, Alejandro llevó a Sofía a la terraza del hotel. La vista nocturna de la Ciudad de México se extendía ante ellos como un océano de luces, y el aire frío de diciembre les daba una excusa perfecta para mantenerse cerca. «¿Cómo se siente?», preguntó él, quitándose el saco para ponérselo sobre los hombros. Su primera aparición oficial como la pareja del CEO. «Como si fuera un sueño del que no quiero despertar», admitió ella, acurrucándose contra él. «Hace 2 semanas, mi mayor preocupación era sobrevivir a otra Navidad sola. ¿Ahora qué? Ahora estoy enamorándome del hombre más increíble que he conocido en mi vida». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sofía se quedó inmóvil, dándose cuenta de lo que acababa de confesar. Era demasiado pronto, demasiado intenso, demasiado real. «Sofía», comenzó Alejandro. «No, está bien», se apresuró a decir ella. «Sé que es muy pronto para decir algo así. No espero que...». «Te amo», la interrumpió él, usando su nombre de pila por primera vez. «Te amo desde esa noche en la oficina cuando me contaste sobre Miguel, cuando vi la fortaleza en tu vulnerabilidad. Te amo por la forma en que te preocupas por Carmen cuando está enferma, por cómo trabajas hasta tarde para ayudar a tus compañeros, por la forma en que tu cara se ilumina cuando hablas de libros». Sofía sintió lágrimas de felicidad acumulándose en sus ojos. «¿En serio?». «En serio», confirmó él, tomando su rostro entre sus manos. «Y si me das la oportunidad, quiero amarte durante muchas Navidades más». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó ella. «Con nosotros, con el trabajo, con todo. Ahora vamos a vivir un día a la vez», dijo él. «Vamos a enfrentar los chismes juntos. Vamos a establecer límites profesionales claros y vamos a construir algo real y hermoso. ¿Te parece bien?». «Me parece perfecto». Se besaron bajo las estrellas de la ciudad, y Sofía supo que esta era exactamente la vida que había estado esperando sin saberlo. No era perfecta, vendría con complicaciones y desafíos, pero era suya. 3 meses después, en la fiesta de San Valentín de la empresa, Alejandro tomaría el micrófono para hacer un anuncio que sorprendería a todos. Sofía había sido promovida a directora de finanzas por sus propios méritos, y él había decidido establecer una política clara sobre relaciones en el trabajo para evitar cualquier conflicto de intereses. Pero esa noche de diciembre, en la terraza del hotel, solo eran 2 personas que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado, recordando que a veces las mejores historias comienzan con la simple confesión de que uno está triste por no haber besado a nadie en Navidad. «¿Sabes qué?», dijo Sofía sonriendo contra sus labios. «¿Qué? Esta va a ser la mejor Navidad de mi vida. La primera de muchas», prometió Alejandro, y selló esa promesa con un beso que sabía a nuevos comienzos, a café de olla en Coyoacán y a todas las Navidades futuras que compartirían juntos. En la distancia, las campanadas de la catedral marcaban la medianoche, dando la bienvenida a una nueva etapa en sus vidas. Sofía ya no era la mujer triste que trabajaba hasta tarde para evitar pensar en su soledad. Era una mujer enamorada, valorada y llena de esperanza para el futuro. Y todo había comenzado con un susurro en una fiesta navideña. «Bésame»,